Buenas, este es el grupo 5 y le hablaremos de la clasificación periódica de los elementos típicos de transición D y transición F, los bloques de la tabla periódica y las aplicaciones de algunos de sus elementos. Este grupo está compuesto por Priscila Calderón, Catherine Montaz, Ashley Peguero e Inoris Troche. Antes de entrar completamente al tema, les daré una breve introducción de lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Yo voy a estar hablando sobre los elementos típicos o representativos. Los elementos típicos son los elementos que pueden informarnos sobre las propiedades de otros elementos que pertenecen a su grupo. También se denominan elementos representativos. Se caracterizan por presentar configuraciones electrónicas externas en su estado fundamental que van desde NS1 hasta NS2, NP6, a diferencia de los elementos de transición y de los elementos de transición interna. Los elementos del tercer periodo se denominan elementos típicos o elementos representativos porque representan las propiedades de su propio grupo sin anomalías. El tercer periodo consta de 8 elementos que son sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Los dos primeros, sodio y magnesio, son miembros del bloque S, mientras que los otros son miembros del bloque P de la tabla periódica. Periódicas se pueden dividir en dos categorías: elementos representativos y metales de transición. Los primeros dos y los últimos 6 grupos de la tabla periódica juntos son elementos representativos. Los metales de transición se encuentran en el medio de la tabla periódica. Siguiendo con la línea, tenemos lo que son los elementos de transición, que estos en sí se encuentran en la subcapa D o F, parcialmente llena en cualquier estado de oxidación común. También se le llama elementos de transición porque sus electrones se encuentran en máxima energía y se encuentran los orbitales D, O, F, 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 y también la valencia de estos orbitales se denominan S, D, S o DFFF, según las propiedades que estos tengan. Por mencionar algunas de esas propiedades, tenemos que son metales fuertes, que pueden formar aleaciones entre ellos, son buenos catalizadores y forman complejos iónicos. Entrando un poco más en detalles, estos elementos de transición se ubican exactamente en el centro de la tabla periódica, entre los elementos metálicos del grupo 1A al 2A, y que estos son los realmente reactivos, y los elementos menos metálicos son del grupo 3 al 7A, que son formadores de ácidos. Como podemos ver aquí, los recuadros que tengan esas unidades de rosado son los que pertenecen a los elementos de transición, como podemos ver aquí estos, que pertenecen al bloque D, y estos de aquí abajo que pertenecen al bloque F. Ambos son elementos transitivos. Hablando un poco más de los elementos de transición del bloque D, tenemos estos que también se conocen como metales de transición. Reciben este nombre porque tienen los electrones en mayor o menor medida y la mayoría de estos son metales. Una característica muy propia que tienen esos elementos es que son bastante estables y no necesitan de ningún otro elemento para reaccionar entre sí. Además, la última capa de valencia no está llena como los gases nobles, pero esta se puede completar con las capas internas de otras capas anteriores. Además para añadir un poco más de este bloque en específico,
además de ser altamente estables y difíciles de hacer reaccionar con otros, estos tradicionalmente se utilizan para que interaccionen estos mismos para que sean transitivos. Hablando de los otros de transición, estos ya serían elementos de transición interna o elementos del bloque F. Estas dos son dos series, una comenzando a partir del elemento lantano y la otra a partir del elemento actinio. Por eso, esos elementos se les conoce como lantánidos y actínidos. Los lantínidos, también conocidos como tierras raras, tienen una fila completa donde la mayoría de estos son altamente reactivos y la fila de los actánidos también son reactivos en su mayoría y la mayor parte de esos han sido creados por el hombre, o sea que no se pueden encontrar naturalmente en la Tierra. Continuaremos hablando sobre los bloques de la tabla periódica. Un bloque de la tabla periódica es un conjunto de elementos unificados por los orbitales en los que se encuentran los electrones de valencia o las vacantes. Actualmente la tabla periódica está organizada y subdividida en cuatro dependiendo del último orbital de la configuración electrónica. Estos bloques son el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. En el bloque S, tal como se puede ver aquí, donde están ubicados cada bloque de la tabla periódica, el bloque S es el nivel energético más externo, corresponde a los orbitales S. El bloque S corresponde a los dos primeros grupos, es decir, los alcalinos y los alcalinotérreos, sin olvidarnos del helio e hidrógeno. En el bloque P, el nivel energético más externo corresponde a los orbitales P y corresponde a los 6 últimos grupos. Contiene a todos los metaloides. En el D, el elemento con el nivel energético más externo corresponde a los orbitales T, los grupos T en este bloque, y se puede decir que los metales de transición también están en él. El bloque F tiene dos electrones S en sus niveles energéticos más externos y electrones F en niveles más interiores. Algunos también tienen electrones T en niveles intermedios y se componen por lantánidos y actínidos. En esta parte se va a proceder a decir 5 elementos de cada bloque. En el bloque S contamos con hidrógeno, helio, litio, sodio, magnesio, entre otros. En el bloque P con boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. En el D contamos con escandio, titanio, vanadio, cromo y hierro. Y por último, en el bloque F contamos con uranio, neptuno, plutonio y urio. Ahora yo les hablaré de las aplicaciones de los elementos de los siguientes bloques. Elementos del bloque S. Estos son el hidrógeno. Tiene principal aplicación las industriales para la producción de amoníaco, hidrogenación de aceites orgánicos comestibles y mantecas, síntesis de sorbitol, alcoholes, fibras sintéticas, entre otras. Se utiliza también en la industria llantera y electrónica, en la elaboración de cosméticos, en el hidrotratamiento de crudos pescados. El helio es un elemento fundamental para la ciencia, ya que se utiliza para realizar resonancias magnéticas en medicina, además de ser fundamental para naves espaciales, telescopios y monitores de radiación. El litio se emplea en
aplicaciones de transferencia de calor y por su elevado potencial electroquímico contribuye un anodo adecuado para las bacterias eléctricas. El bloque P, está conformado por el nitrógeno. El gas nitrógeno se utiliza para proporcionar una atmósfera no reactiva. Se usa de esta manera para conservar alimentos, para crear una atmósfera modificada, pura o mezclada con dióxido de carbono, para nitrogenar y preservar la frescura de los alimentos envasados o a granel, retrasando la saciedad y evitando daños oxidativos como el cambio de los colores en los alimentos. El boro se usa para fabricar vidrios prosilicato y esmaltes principalmente de utensilios de cocina. El aluminio se utiliza en forma pura, aliado con otros metales o compuestos no metálicos. En estado puro se aprovecha sus propiedades ópticas para fabricar espejos domésticos e industriales. Siguiente, por favor. Los elementos del bloque B. El hierro, convencionalmente puro, se usa para la producción de láminas de metal, galvanizando y de electroimanes. El titanio, para aplicaciones aeroespaciales, motores de reacción, misiles y naves espaciales, militares, industriales, almacenamiento y transporte de productos químicos y petroquímicos y plantas de desalinización. El oro se usa como base para transiciones monetarias internacionales y en joyas aliados con otros metales para darle una dureza necesaria. Siguiente, por favor. Los elementos del grupo F, el lactano, el óxido de lactano confiere vidrio resistencia a las bases, se emplea para la fabricación de vidrios ópticos especiales y se usa para fabricar cristoles. Prometio, su aplicación principal es en la industria de sustancias fosforescentes. También se usa en la fabricación de calibradores de aberturas y en baterías nucleares empleadas en aplicaciones exoespaciales, como fuente portas de rayos X, en generadores termoeléctricos de radioisótopos para suministrar electricidad a sondas exoespaciales. El samario, el óxido de samario se utiliza en óptica para absorber la luz infrarroja. Junto con el resto de las tierras raras, se usa en el arco de carbono para la proyección de películas en vidrios que absorben el infrarrojo y absorbente de neutrones en reacciones nucleares. Gracias. Muchas gracias por esa atención.